diapositiva. Ahí está. Se supone que si eso existe, esa eficiencia va a existir y el mercado va a asignar los recursos de la mejor manera posible. Esto es lo que decíamos hace un rato, nadie va a poder salir de ese precio. El que quiera vender un producto que nadie quiere comprar o se resuelve y se cambia y se transforma porque no va a vender nada, y el que quiera comprar productos que nadie va a fabricar, lo mismo. Entonces, el mismo mercado va generando esas señales de que quieren los que necesitan, que pretenden, y por lo tanto los que lo fabrican se lo van a suministrar. El lugar donde se encuentran es el mercado, y el mercado solo lo resuelve. Existe esa famosa idea de la mano invisible del mercado, del padre de la economía clásica, que fue Adam Smith, que decía que justamente hay una mano invisible del mercado que todo lo resuelve. Hay también, y lo van a encontrar en el libro, al solo efecto nadie le va a tomar a ustedes la eficiencia según Pareto, pero la idea es de que los mercados de competencia perfecta tienen un grado de eficiencia tal que no es posible mejorar la situación de alguien sin empeorar la situación de otro. Está el grado de eficiencia en la utilización de los recursos y donde todos están trabajando satisfaciendo sus necesidades, asignando los recursos, tanto particulares como empresas, al máximo, que cualquier movimiento que tenga uno por tratar de satisfacer o mejorar su satisfacción, tiene que ser empeorando la de otro. Ese tipo de cuestiones se dan, repito, en mercados paradigmáticos que en la realidad no existen y que se estudiaron hace muchos años a través de gente como Adam Smith, donde estaba más clara la División Internacional del Trabajo, donde en algunos lugares fomentar este tipo de cuestiones de la mano invisible del mercado era entendible a partir de que estaban en un lugar de abundancia, donde ellos disponían de los factores tecnología y de todo lo necesario para poder desparramar este tipo de ideas, pero mientras tanto necesitaban que alguien en otra parte del mundo lo provean de materias primas, de insumos, y que no tratemos de ser todos eficientes de esta manera. Algunos somos los que mandamos, los que producimos, los otros son los que proveen materia prima y compran productos terminados. En ese esquema había como un mercado que ellos lo definían casi perfecto y que todo se solucionaba. Repito, esto necesitaba de dominantes y dominados. Cualquier parecido con la realidad actual es pura coincidencia. Entonces, ¿cuáles son las fallas que los que entienden que el mercado no debe funcionar por sí solo, los que no plantean el capitalismo, el liberalismo, ultranza, dicen, no, pero para que falla en muchas cosas porque no existe el mercado de competencia perfecta, porque los mercados competitivos tienen el tema de que al eficientizarse y al tratar de mejorarse, tienden a la competencia imperfecta, porque cuando uno va ganando porción de mercado y va absorbiendo a otros, tiende a transformarse en un monopolista o en pocos jugadores tipo oligopolista, y esas son fallas que tiene la competencia. Si el Estado no regula la aparición de monopolios, puede que el mercado se vaya hacia ese lado. ¿Qué otra cosa no regula el mercado por sí solo? Lo que se llaman externalidades. Hay externalidades negativas y positivas. El problema más grave son las negativas. La bibliografía suele echar mano porque es más fácil de entender, y acá estamos rodeados de ingenieros, casi ingenieros ambientales, el tema de la contaminación. Cuando se produce cualquier bien o servicio y se poluciona el aire, el agua, la tierra, en general, si no hay alguien que dice, que regula, que eso tiene que hacerse con una planta de tratamiento, que hay que hacer el tratamiento del efluente, o hay que arrojar la basura y depositarla de determinada manera, lo más probable es que el mercado por sí solo eso no lo reconozca. Si el mercado reconocería esa externalidad negativa, debería incorporar al costo del bien en cuestión lo que cuesta, valga la redundancia, no contaminar. Eso significaría que el costo de producción tendría como agregado, aparte de la tierra, el trabajo, el capital, que son los factores productivos tradicionales, el costo de la contaminación. ¿Eso qué significaría? Que los empresarios tendrían menos ganancias y que por lo tanto la oferta podría ser reducida. Por lo tanto, los puntos de eficiencia o ineficiencia sociales serían distintos. Ahora bien, si alguien no le dice al mercado que reconozca estas externalidades, lo más probable es que eso no pase. ¿Quién es ese alguien? Es el Estado, el que tiene que corregir, regular, multar a aquellos que trabajan de una manera de eficientizar ¿cómo se dice? Su producción para obtener el máximo
la máxima riqueza posible contaminando, por ejemplo. Otra cuestión es que el mercado no reconoce las conductas negativas, que son negativas para el conjunto. La bibliografía suele echar mano a drogas, armas. Puede haber un mercado de droga perfectamente competitivo, quiero decir, lo hay, ¿no? No hace falta que se los explique, de armas o de cuestiones que la sociedad en su conjunto no las acepta, y si uno deja que eso funcione libremente, el mercado, si es cuestión de oferta y demanda, y deja plata y hay quien lo demande, se va a armar el mercado. Entonces hay un Estado que lo regula. Obviamente que estas que estamos charlando serán del mercado negro o de un mercado paralelo no conforme a las normas vigentes. ¿Qué otra cosa falla el mercado? No provee bienes públicos. El bien público es una externalidad extrema, ¿no? Pero ¿cuál es un bien público? Aquellos que no funcionan vía precio, aquellos que no tienen las características de rivalidad y exclusión que es la que tienen los bienes privados. Un bien privado es rival de otro y por lo tanto compiten, y el uso de uno u otro es excluible vía precio. Yo no puedo, nadie puede comprar la misma camisa si hay dos demandantes. Uno es rival de otro, pero aparte, el que no pague el precio en los bienes privados queda excluido. En los bienes públicos no existe ni la rivalidad ni la exclusión. No se puede sacar a nadie vía precio de el uso o el goce o el disfrute de ese bien o servicio. Concretamente siempre hacemos referencia a las plazas, hacemos referencia al ejemplo bibliográfico por excelencia que es el faro que hay en las playas para que los buques vean esa luz y no encallen y no se choquen. Como no se puede cobrar por eso, el negocio del faro la verdad que no es muy rentable. Si alguno está pensando en poner un faro, sugerencia de la cátedra, no lo haga, no es negocio. Entonces, esos son bienes públicos por excelencia. La defensa nacional, o sea, las fronteras están cuidadas por la gendarmería, por el ejército, por lo que sea, por una cuestión de defensa nacional, y es un bien o un servicio que todos recibimos y nadie paga por eso. Entonces, y nadie puede ser excluido si no paga. Yo puedo pasar por una plaza tranquilamente y sentarme, tomar sol, el ocio que permite eso, jugar con las mascotas, con las criaturas, lo que fuera, y no pueden sacarme vía precio. Esto es en el caso de que la plaza sea pública y el bien sea público, ¿se entiende, no? Porque puede haber lugares, parques y demás que están cercados, que hay una sociedad de amigos que te cobra una entrada para poder mantenerla. Pasamos de bien público a bien económico, ¿se entiende? El que no paga el precio no entra a esta plaza. En ese caso, el ejemplo de la plaza, tómenlo cuando podemos circular libremente y no nos pueden sacar vía precio. Siempre que exista una restricción para utilizar ese servicio o ese bien del lado del precio, en lugar de un bien público, estamos en presencia de un bien privado o económico, como los definimos, ¿se acuerdan? Entonces, el mercado tiene varias fallas. Tiende a la competencia imperfecta o puede degenerar en monopolio o oligopolio, no reconoce externalidades, sobre todo las negativas, ya vamos a charlar un poco de una externalidad positiva, no asume conductas negativas para el conjunto social, no provee de los bienes públicos porque estos bienes no tienen ni rivalidad ni exclusión. ¿Qué es para ustedes, así no hablo yo solo, alguno que me chatee o me cuente, qué es la externalidad positiva? Si la externalidad negativa por excelencia es la contaminación, como dije recién. ¿Qué les parece que puede ser una externalidad positiva? Alumno Joaquín. Me iluminé ¿Puedo aportar? Sí, por favor. No, dale. Cualquiera, responsabilidad social empresaria, ahí apunta Alejandro en el chat. La responsabilidad social empresaria. Sí. La lluvia. ¿Cómo? La lluvia en el campo, por ejemplo. No, porque es una cuestión de la naturaleza, no la podemos... la generación de puestos de trabajo. El hombre... Y lo que pasa, a ver, la externalidad, por eso, la idea era que pensemos un poco. La externalidad es algo que no está buscado. Cuando yo estoy produciendo un bien y contamino, yo no estoy buscando contaminar. O sea, la idea no es contaminar, pero contamino y afecto al resto. Esa gente se ve afectada por la contaminación. La lluvia es un beneficio de la naturaleza. Si yo hago una fábrica y genero puestos de trabajo, es casi
una especie de consecuencia directa. Ahora bien, acá estoy leyendo, mientras hablamos, que... ¿Algo derivado de la educación? Bueno, la educación, la construcción de rutas, las carreteras. Quería quedarme primero, la responsabilidad social empresaria, la sanidad del ambiente, digo, por las regulaciones que hay en Santa Fe. Cuando hay regulaciones, estamos hablando de la participación del Estado que se mete a regular relaciones entre privados para que no sucedan determinadas conductas no deseadas y demás. Entonces, la responsabilidad social empresaria tiene que ver casi siempre con beneficios que consiguen los empresarios porque ellos prestan beneficios a la sociedad. Hay una compensación impositiva, si se toma determinada gente, determinado género, determinado sector, si se ubican en tal lugar, si dan charlas, si son padrinos de escuelas, qué sé yo. Pero quiero decir, están incentivados por una cuestión social, ley, decretos, lo que fuera, que lo favorecen. Ahora, como externalidad, digo, ahí hay una acción directa y una consecuencia producto de una causa. Cuando me dicen la carretera que aumenta el precio de las propiedades, o poblaciones en torno a una actividad productiva que redunda en salud, la educación, en ese tipo de cosas necesitamos más parecido a lo que son las externalidades positivas. Si yo hago una ruta, lo que estoy persiguiendo es unir dos puntos. Que haya transporte, conectividad, ese es el motivo fundamental. Una externalidad negativa puede ser que yo tenga que andar, como se dice, pasando por determinados campos y esté afectando alguna producción, esté afectando alguna fauna o flora del lugar, como ha pasado cuando pasa eso. Y alguna externalidad positiva, la que dice algún compañero por ahí, es los campos cercanos pueden ver aumentado su valor por estar a la vera de la ruta. Una cuestión inmobiliaria que no es lo que persigue, es una externalidad positiva. Si nos vacunamos en esta charla, en este permanente debate que hay ahora con las vacunas, en el medio de la pandemia, la vacuna tiene como externalidad positiva que más gente va, menos posibilidades de los que no están vacunados se contagien hay. Uno, con la vacuna, ¿qué persigue? Inmunizar a la población objetivo. Pero si la población objetivo ya está vacunada, es posible que los que están cerca de la población objetivo también tengan un grado de, o un beneficio de, no, por la posibilidad de no contagiarse. La educación, si es primaria, secundaria o universitaria, en una sociedad en su conjunto, y a medida que avanza, tiene externalidades positivas, porque no es lo mismo un país con menores grados de alfabetización, o de educación, o de instrucción, en cualquier cuestión, porque puede generar mejores dirigentes para las cuestiones que ustedes quieran, no solo políticas, gremiales, sociales. Una sociedad más instruida genera un efecto no solo sobre los que se toman la instrucción, sino sobre el resto de la sociedad, que puede echar mano a mejores mentes para lo que sea. Entonces la idea es que la externalidad aparece cuando no está dentro del objetivo perseguido por el proyecto, por el emprendimiento en cuestión. Entonces, las negativas, que son las más nefastas, que tienen que ver con la contaminación y demás, nefastas en el sentido de la producción, son las que invitan a que el Estado participe porque el mercado no las reconoce. Es cierto que el mercado puede generar externalidades positivas y que deberían restarse o netearse por parte del Estado si así lo podría hacer. Esas son las fallas del mercado. Había algunas otras, no leí todos los chats, ya me fui del chat. ¿Hay alguna otra que les parezca? ¿A los profes? No, porque iban en el mismo sentido. Bien. Las propiedades. ¿Y cuáles son las fallas que los que quieren más mercado le dicen al Estado que fracasa, que no cumple? Habrán escuchado más de una, ¿no? Pero el Estado es ineficiente y no hace correcta asignación de los recursos. ¿Por qué? Porque el Estado tiene que mantener aparatos burocráticos, como están abajo en el segundo punto, que necesita de tal información para poder manejar desde el Estado los resortes de la producción. Un Estado, acá son todos muy jóvenes, ¿no? Pero el Estado comunista por excelencia, lo que hacía era el Estado dirigir la producción. ¿Se acuerdan las preguntas de qué, cómo y para quién que charlamos en la primera clase? En un Estado absolutamente presente, un Estado comunista como se lo llamaba antes, es el Estado el que responde eso. El Estado dice qué se produce, cómo se produce y para quién se produce. Eso tiene costos y tiene beneficios. Uno de los costos es cómo podés vos decidir centralizadamente todo eso si no tenés un cúmulo de información, una monstruosa burocracia que te permita administrar eso y decir todo lo que tenés que hacer
al resto de la sociedad. Al revés, que haga eso y que funcione el mercado solo. Esos son los extremos que hoy charlábamos. Entonces, los que adoran el mercado, valga la expresión, dicen, un Estado muy grande no eficientiza, porque el Estado no hace costos como hace un privado que persigue ganancia, el Estado suele perseguir fines sociales, entonces a lo mejor, yo digo siempre lo mismo, el Estado sabe cuánto gasta en salud, en educación, pero no muchas veces el Estado sabe cuánto le cuesta una cama o un alumno. Y aun cuando lo sepa, a veces no lo puede arreglar porque el Estado no puede dejar de educar o de curar en determinados sectores sociales. En la parte privada, vayan a decirle al dueño de un sanatorio que no haga números, que no sepa cuánto le cuesta un enfermo, un día de enfermo. Cuánto, a una escuela privada, cuántos no sepan lo que cuesta formar un alumno, ¿se entiende? Entonces, esa cuestión de eficiencia, para bien o para mal, que tiene el mercado, la tiene el Estado también para bien o para mal. Las conductas... ¿Perdón? No, Francisco quiso hablar. Dele, Francisco. Ahí lo había escrito en el chat, pero te lo digo. En el Estado, recién mencionás comunista, ya que estamos. ¿El Estado es el dueño de todo el capital? En el Estado comunista por excelencia, sí. Sí, el Estado socialista. Dije comunista porque era en aquel entonces el término, pero es el Estado socialista, es el Estado que centraliza todo, es el que decide desde el centralismo y no desde el mercado. No hay oferta y demanda. Acá es el dueño de los bienes de capital, si a eso te referí, el dueño de los insumos, el dueño de la tierra, es el Estado. Hay muy poco de propiedad privada. Por eso hace un rato decía que queda como resabio, porque ya, por más que tenga un montón de cuestiones socialistas presentes, hoy lo que quedó de la Unión de Repúblicas Socialistas, hacia Rusia y todos los demás países, China mismo, todos sabemos que tienen una presencia del Estado muy importante, pero de como el mote, porque ya hay una presencia del mercado en un montón de actividades que, bueno, está claro que China, ni hablar, podrá tener una cuestión comunista hacia adentro, pero hacia afuera tiene una cuestión expansionista, gana terreno, gana mercado, y se viene, ¿no es cierto? Sabemos que si no es la primera potencia, en breve, un poco más, un poco menos, será la primera potencia por la capacidad que entonces tiene mucho de mercado incorporado al concepto social del manejo de su economía, lo mismo que los rusos y demás. Queda Cuba, que después de ese aislamiento que después no, sigue aislada por un montón de cosas con el tema de Estados Unidos, pero quiero decir, al haber quedado fuera del eje, que era con quien se manejaba, del eje soviético de aquel entonces, quedó la isla con un montón de cuestiones aislada del mundo y a donde había una economía central de mercado y todavía perdura y mucho. El que ha conocido Cuba, o por lo menos ha leído un poco, sabe que todavía el Estado está muy presente y pasa lo que dice el compañero, dice, hasta acá se produce, esta tierra es del Estado, la produce Francisco, esta tierra del Estado la produce Joaquín. Hay ahora algunos incipientes signos de mercado, hay algunas cuestiones de la propiedad privada un poco más incipientes, pero sigue siendo una cuestión bastante todavía centralizada. Como ejemplo digo de lo que está quedando en el mundo, de esas, o resabios de esas economías absolutamente centralizadas, comunistas, socialistas, pónganle el mote que quieran, pero se entiende la idea. Del otro lado tampoco, perdón, existe el mercado, por más que nosotros tengamos que no, que Estados Unidos, que Gran Bretaña, no, son los adalides del mercado. Vayan a Gran Bretaña y vayan a Estados Unidos y van a ver que hay una presencia del Estado en un montón de sectores muy importantes. O sea, no es que el mercado paradigmático que referimos y que ellos suelen vender hacia afuera existe. Repito lo que dije hace un rato, más socialismo o más liberalismo en todas las economías sociales de mercado, como se la llama ahora, hay. Y por ahí ustedes pueden escuchar que en Francia o en Alemania ha ganado más la derecha o más la izquierda. En Estados Unidos el otro día estaba un republicano como Trump, que son más liberales, más pro mercado, y gana un demócrata como Biden, que es más, entre comillas, socialista. Ese tipo de cosas, lo mismo pasó en Francia entre Macron y el anterior, como era Sarkozy, creo que era, ¿no? Y lo mismo, bueno, Kirchner, Macri, ideológicamente, conceptualmente son estados con una presencia mayor del mercado en alguno y en la otra mayor del Estado. Eso lo elige cada uno. Si quieren algún día charlamos sobre estas cuestiones, pero como se meten los juicios de valor, son discusiones hermosas e interminables. Y le metemos grieta hasta la hora de terminar la clase. Entonces,
le dejo por eso a cada uno como lo que quiera verlo. Lo que digo es que conceptualmente lo estamos mirando. Lo que estamos mirando cuando decimos falla del mercado y falla del Estado es esto que estamos charlando. ¿Qué dicen los que adoran al mercado? Que el Estado falla en todo esto. Conductas sociales indeseables, sobre todo con el tema de la corrupción, que se favorece más en estructuras burocráticas donde puede entrar mucho más fácil esta cuestión de conductas humanas, ¿no? Pero que son más fáciles de entrar en un aparato estatal a lo mejor que en la cuestión privada, y entonces hacen ese tipo de críticas los que dicen el mercado no favorece, entre comillas, tanto las conductas sociales indeseables como esa. Después habrá que ver en hechos concretos cuál es y cuál no. Hay estados un poquito más eficientes que otros, hay empresas más ineficientes que otras. La idea general es esta: en qué falla el mercado y en qué falla el Estado. ¿Para qué como contrapartida de lo que les comentaba recién, la presencia del Estado combate la falla del mercado mejorando alguna asignación de recursos? Porque si al mercado se le critica sobre todo que permite la concentración y favorece la mala distribución, y entonces si no está el Estado eso falla. ¿Qué es permitir la concentración? Y que a medida que el capitalismo avanza, los que más tienen más acumulan, y si no se reparte parejo porque está el Estado, hay una concentración de riqueza. Cuando hablamos del para quién, ¿se acuerdan? ¿Quién se queda con la riqueza? Se queda un poco en desmedro de muchos. Entonces, esa idea de equidistribución, dicen los que favorecen al Estado, que se soluciona con la presencia estatal diciendo: si vos estás ganando mucho, te saco impuestos para repartir a los que tienen menos. Lo digo en criollo para que se entienda. Los del mercado dicen: no, dejá que se arregle solo el mercado. Estabilizar la economía, en el sentido de que cuando hay ciclos económicos, acá hay un montón de temas en los que no podemos entrar a profundizar porque el curso es de 5 clases, 6 clases, no nos da, pero los ciclos económicos que habrán escuchado nombrar son de crecimiento y depresión, se dan casi siempre, algunos son más largos. Es imposible que una economía permanezca en crecimiento permanente y estable todo el tiempo, que tiene mesetas, tiene decrecimiento. En esos ciclos, en algunas economías como las nuestras son más pronunciados, son más cortos, nos vamos arriba y venimos abajo de una manera bastante montaña rusa. En otras economías son más largos, más pronunciados, y se preparan en el ciclo de la alza, se preparan para la baja, están un poco más organizadas. Sea como fuera, la presencia del Estado ayuda a propiciar el crecimiento económico y a estabilizar la economía en esos periodos. Bueno, el que dije hace un rato, procura distribuir mejor el ingreso porque el mercado no reconoce y suele ir hacia esa falla que le estaban echando la culpa hace un rato los que favorecen al Estado, diciendo que algunos pocos se pueden apropiar con el producido de todo el sistema económico. Eso pasa en muchas economías desarrolladas, no tanto, y sí las subdesarrolladas del Ecuador para abajo, donde esta cuestión la estamos discutiendo todos los días porque hay una distribución inequitativa de la riqueza. Alguno habrá escuchado hablar, tampoco es objeto de examen, pero está en el libro por ahí puesto, el famoso coeficiente de Gini, que se ha hecho famoso porque lo saca algún economista o algún periodista que habla de economía en la televisión. Entonces hay mucha gente, y mi mamá te dice: estuve viendo el coeficiente de Gini. No sabe bien qué es, pero ella me lo comentó. Entonces es una línea recta que es la equidistribución. Una diagonal en un cuadro cartesiano con la equidistribución. Si los países tienen distribución pareja, equitativa, ¿cómo se mide eso? Ingreso per cápita, por ejemplo, parejo, acceso a algunos servicios y demás, y están sobre la línea, ese coeficiente que se llama de Gini, que se maneja midiendo acceso a la educación, repito, ingreso per cápita y algunas otras variables, que estoy dentro de esa línea diagonal que cruza el eje cartesiano de X y Y, estoy cerca de la distribución pareja, equidistribución o demás. A medida que los países tienen coeficientes o índices de Gini lejos de la diagonal, la bisectriz se llama, ¿no? ¿Cómo se llama la que corta? Díganme algún... Creo que sí, creo que es la bisectriz, Carlitos. Bueno, a medida que se alejan de ella, están más lejos de la equidistribución o de la distribución igualitaria de la riqueza. ¿Estamos hasta acá? ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Qué hora es, gente? No tengo idea. 1:30.
Carlos. Bueno, así podemos dar flujo circular. Flujo circular y sistema económico es lo que venía al final de la primera clase que lo pasamos acá previo a agregados económicos. ¿Algo para conversar? Sigo. No estoy viendo el chat por eso. No, nadie comentó nada. Perfecto. De ahora, por lo menos. Los dormidos los convencí. Somos como 80 y pico. Bien. Sigamos. Vamos a charlar un poquito de la circulación económica, que repito, esto estaba un poco más arriba hace un par de años, lo damos ahora como introducción. Todo esto está dentro de microeconomía, lo damos ahora como introducción a lo que viene luego, que es la parte de macro. El flujo circular de la renta, a ver, primero de explicarlo con ese título. Nosotros empezamos charlando de una serie de conceptos básicos, a lo mejor un poco deshilachados o no hilvanados entre sí. Hablamos de la empresa, hablamos de los factores productivos, hablamos de los bienes y servicios, hablamos de el mercado como lugar donde se encuentran la oferta y la demanda. Ahora lo que vamos a hacer es un enfoque sistémico de la economía, que puede ser de un país, de una provincia, en general lo asimilamos a país porque es más sencillo. Ese enfoque sistémico, que no le voy a explicar a ustedes, ingenieros, que implica el enfoque sistémico de relaciones entre partes, flujos entre las mismas y demás, y el funcionamiento equilibrado, se traslada a la economía en un concepto fundamental de la economía clásica, que después lo vamos a discutir y a destrozar, entre comillas, de hace unos 50 años a esta parte, con otras ramas de la economía, a donde la circularidad y el enfoque sistémico se ponen en duda. Pero todavía hoy la economía se maneja en los principales lugares del mundo con conceptos que están, para nuestro gusto, un poco atrasados, pero que tienen que ver con esto, con el flujo circular de la renta. ¿Qué significaría eso? Van a encontrar 150.000 millones de gráficos y representaciones del flujo circular de la renta, cualquiera sirve. Van a ver que después yo les voy a presentar algunas otras que habrán salido de algún libro o del dios Google, así que cualquiera que encuentren va a servir. El primer enfoque sistémico y que expliquemos el flujo circular de la renta lo arrancamos con dos elementos básicos. Supongamos una economía cerrada, o sea, no tiene relación con el resto del mundo, es solamente los límites del país, si ustedes quieren. En ese conjunto cerrado existen dos agentes económicos. Lo que se llaman familia, economías domésticas, y lo que se llaman las empresas, que son las que producen la economía de producción. Si tengo solamente esos dos, voy a encontrar una relación sistémica a donde las empresas, para poder producir bienes y servicios que van a demandar la familia para satisfacer las necesidades, le van a pedir a las familias los factores de la producción, tierra, trabajo y capital, para poder hacer esa producción que ellos están requiriendo. Entonces va a haber, como dice acá, una retribución al trabajo y el capital, que son los sueldos, honorarios y dividendos. Esa es la retribución a los factores productivos, y va a haber un intercambio de consumos, o de bienes, perdón, de bienes, sí, por los bienes y servicios consumidos por parte de la familia, y un precio que hay que pagar. ¿A dónde se reúnen esos factores productivos para ser intercambiados entre familias y empresas a cambio de las retribuciones? En un mercado. ¿A dónde se reúnen los bienes y servicios que demandan las familias y que producen las empresas a cambio de un precio? En el mercado, que es esa institución que estuvimos definiendo hasta hace un ratito. Entonces, esa es la idea de ir hilvanando algunos conceptos que fuimos viendo a lo largo del desarrollo de la materia. Yo no me acuerdo si lo dije, creo que sí, pero bueno, el trabajo tiene una retribución que se llama honorario o sueldo, el capital tiene una retribución que se llama interés, los recursos naturales tienen una retribución que se llama renta, y así sucesivamente. Cada uno de los factores productivos, si queremos que participen en mi empresa para producir bienes y servicios, les tengo que pagar. Y esa empresa, cuando produce bienes y servicios, si las familias quieren llevársela a su casa, tienen que pagar. Hay un intercambio de bienes y servicios y factores productivos que se llama flujo real de la economía, o sea, medido en términos físicos, y un intercambio nominal, medido en plata, en nómina, en pesos, dólares, lo que fuera, que es lo que se paga por cada uno de ellos. Yo
no puedo sumar 2 unidades de trabajo más 4 de capital más 5 de recursos naturales. Ahora, si lo llevo todo a pesos, puedo saber cuál es la retribución de todos los factores productivos de un sistema, sumando las remuneraciones que cada uno tiene en pesos. Y puedo saber cuál es la producción de bienes y servicios de una economía, poniéndole un precio a cada uno. O sea, el peso actúa como unidad comunidad de cuenta para hacer homogéneo este tipo de comparaciones y estos flujos. Entonces hay un flujo real, por un lado, trabajo, tierra, capital, factores productivos, como contrapartida un flujo nominal que es lo que se paga por ellos. ¿A dónde se paga eso? En los mercados de cada uno. Y al revés, con el de bienes y servicios. Ahí Alejandra preguntó que no escuchó bien lo de la renta. Sí, la renta, como dijo Francisco, es el pago por el factor productivo tierra. Así se denomina el pago. En términos de economía se llama renta. Perdón, habrán escuchado sobre todo la palabra rentista, es decir, quien tiene algún tipo de inmueble y vive de la explotación de esos inmuebles, se lo llama que es rentista. Vive de renta. Acá les muestro, esto está hecho hace 300 años y es la misma idea de flujo circular que hace un rato les estaba mostrando. Está en inglés, obviamente me van a eximir con mi escaso inglés que les traduzca todo, pero son los hogares y las firmas productivas, o sea, acá tenemos familia y allá arriba tenemos empresa, y el intercambio y flujo. Hay que pagar para que me den bienes y servicios, y hay que pagar para que provean factores productivos. Es como esos flujos, esos chorros que salen de cada uno de las dos economías. Si nosotros queremos, acá tenemos el mismo, hay un diagrama de flujo circular, las empresas y los hogares producen, fíjense, factores, se encuentran en un mercado, lo que hay que pagar por cada uno. Seguimos, economía doméstica o familia, empresa, fíjense, son distintas formas de, con ejemplos y demás, diagramar lo que se llama flujo circular de la renta. Fíjense que responde, cada sistema económico así concebido responde a las preguntas básicas de la economía. ¿Qué se produce, cómo se produce y para quién se produce? A ver si tengo marcado acá tenemos. Si yo me salgo un poquito en este flujo circular, que como todo enfoque sistémico supone que no hay fugas, porque todos los flujos que estábamos charlando que hay entre familias y empresas, implican que una corriente de bienes se ve contrapuesta con la corriente de sus remuneraciones, y lo mismo con los factores de la producción, como recién charlábamos. Si uno supone eso, y no hay, no hay fugas, estamos en presencia de lo que se llama flujo circular de la renta. O sea, lo que cobran los factores productivos por trabajar, lo devuelven a las empresas comprando bienes y servicios. Y así hay un perpetuum, un circular permanente de la renta, o de los ingresos, como se lo llama a veces también, entre esos dos elementos o agentes económicos. Como sabemos que los sistemas económicos tienen un poco más de complejidad que familias y empresas, le podemos hacer algunos cuantos dibujos de este tipo, a donde agreguemos en el medio, por ejemplo, fíjense que está la institución gobierno, otro agente. Entonces, otra vez, los que explican esto dicen, el flujo no se rompe. Habrá parte de la familia y parte de las empresas que paguen impuestos para mantener el gobierno, que como contrapartida les va a demandar bienes o servicios a las empresas y va a demandar los factores productivos de la familia para poder sostener el aparato estatal. Entonces, el gobierno vuelve a ser otro agente que vuelve a intervenir con un flujo real y un flujo nominal, o sea, el gobierno cobra impuestos, presta servicios. El gobierno tiene una empresa del Estado, cobra el precio. Y el gobierno necesita para trabajar insumos, maquinaria, papeles, se los pide a las empresas, le paga un precio, yendo al mercado. Necesita mano de obra para trabajar, se lo saca a las economías domésticas, se los pide a cambio de un precio que son los salarios. Entonces, vuelve a funcionar ese flujo circular con un actor agregado.
le podríamos agregar algunos cuantos otros actores, el sistema financiero. Como agregamos al gobierno, agregamos el sistema financiero, que es el conjunto de bancos. Entonces, las empresas le van a pedir a los bancos plata y le van a depositar plata. ¿A cambio de qué? Si pide plata, van a tener que pagar un interés, si les deposita plata, le va a pagar un interés el banco. Y la familia lo mismo. El sistema financiero hace de intermediario. Sería otro componente a donde este flujo circular se sigue manteniendo. Y si dejamos de ser un flujo cerrado, un sistema cerrado, y nos comunicamos con el mundo, como vemos en este diagrama, se sigue manteniendo la idea de circularidad. ¿Por qué? Lo que me exceda adentro de mi sistema cerrado, se lo voy a vender al resto del mundo. Lo que me falte, lo voy a comprar. Si compro al resto del mundo, tengo que pagar por lo que recibo, y si vendo, tengo que cobrar por lo que pagué, por lo que compré. ¿Se acuerdan lo que son las exportaciones e importaciones? Más allá de que es más complejo el concepto de transacciones entre un país y el resto del mundo, la idea es que la circularidad se sigue manteniendo. O sea, si yo no produzco todo mi sistema, lo voy a comprar afuera y tendré que pagarlo. Si produzco de más de lo que necesitan la familia por parte de las empresas y tengo un excedente, lo podré vender afuera. Y volvemos a tener una circularidad y un perpetuo flujo a donde no hay ninguna fuga, y así funciona una economía, y con 3 o 4 conceptos básicos como estos que charlé, podemos explicar lo que es el enfoque sistémico de la economía a través del flujo circular de la renta. Bueno, acá no tengo el diagrama. Lo voy a agregar para la próxima clase cuando arranquemos, que es el de practicar y auto con la... Ahí, perdón, Manchi, esto que estamos explicando, que esta forma de comprender este flujo circular, lo podemos comenzar desde los más sencillos con solo 2 actores y se va complejizando cada vez e incorporando distintos actores hasta abrirlo al exterior, como vos decías, las importaciones, las exportaciones, y van a encontrar, si buscan en la bibliografía o en internet también, un montón de gráficos de formas de ver lo mismo de manera similar, parecida, o con todos los actores que explicó Carlos recién. Arranco la próxima clase con este dibujo del flujo circular, porque hacerlo así en el aire sin mostrárselo ni un pizarrón, los voy a enfermar. Perdón, sí. ¿Manchi era este? Ahí busqué el libro. Sí, sí. Lo que pasa es que no lo escaneé. Ah. ¿Se puede compartir así con la voz? ¿Te quedás, no temblás vos? ¿Te quedás unos minutos con eso en la mano? No sé si vas a poder mirarlo. No, está bien. Hablar a la vez. No, pero le pegamos, se puede pegar una escaneada, porque acá se supone que con esta filmina venía eso, y no sé por qué no quedó. Pero lo hacemos como arranque, como repaso el viernes, no hay problema. Bueno. Porque la idea es el mismo flujo que acabo de describir en una versión ampliada, como dice acá, de 2 profesores de economía de Santa Fe, Néstor Perticarari y Sergio Auque, que hacen un trabajo parecido a lo de Mochón, nada más que en lugar del diagrama que veníamos charlando recién, lo complejizan un poco y permiten entender algunos conceptos que nos llevan a las definiciones de flujo circular de la renta, el enfoque sistémico de la economía, su complejización, como decíamos recién con Lucila, agregando actores, y obviamente en un contexto de globalización donde no hay nadie solo, sino que tiene que andar viviendo en un mundo interrelacionado con el resto de los países. Esto nos permite introducirnos, a ver qué paso. Dígame si no me paso de hora nada más, porque encima que tuvieron el parcial no quiero hinchar hasta las 8 y pico. No, estamos bien. Bien. Agregados económicos, que es lo que surge justamente de esta versión ampliada del sistema económico de Perticarari y Auque. ¿Alguien sabe lo que es un agregado económico? Mariana sí, porque lo estuvimos charlando y lo estudié el otro día. ¿El resto? A ver que miro los chats. Sí, el Estado que agrega un valor fijo, digamos, a todos los productos nacionales, por ejemplo, el IVA. No, ese es un impuesto al valor agregado, que tiene que ver con otra cuestión que vamos a charlar en la parte impositiva y ahora también como un agregado económico, pero no es
no es el Estado. El valor agregado en concepto económico es otra cosa. Si te referís al valor agregado, no al IVA impuesto, sí, es un agregado económico. Pero por no ejemplo, una empresa que está... cobra sobre... perdón. ¿Cómo, perdón? Sí, no sé si está bien lo que voy a decir, pero por ejemplo una empresa que se dedica a fabricar X producto y recurre a una empresa o un tercero para que le haga ciertas partes o ciertos servicios, quizás eso lo recalca en el precio final. Sí, es una tercerización para tratar de no hacerlo vos y se lo das a otro. De todas maneras, Claro, hay un sí, concepto. exacto. Pero bueno, quería El ese concepto va más concepto. a la agregación, digamos. Claro. Puede ser, profe, ¿sí? puede ser que sea justamente lo que yo le aporto a un insumo al transformarlo con mi empresa. Es decir, yo tomo harina y hago un pan y eso ya le está agregando valor al producto, ¿puede ser? Ese concepto que estás dando es parecido al que dijo hace un rato, creo que Francisco, que tiene que ver con a un insumo determinado agregarle valor agregado para transformarlo en un bien o servicio, que sea la agregación de todos esos valores agregados, agregación, de ahí viene, de todos esos valores agregados individualmente, es un concepto macroeconómico que se llama valor agregado de la economía. Pero no es mirado así en términos individuales como al pan le agrego todo, al trigo le agrego todo para hacer harina o a la harina le agrego todo para hacer pan. Sí, está más parecido a lo que dijo ahí Alejandro, que es el PBI, que tiene que ver con sumatoria de estos valores agregados, como vamos a charlar ahora. ¿Saben lo que es el PBI? Producto Bruto Interno. Muy bien. Muy bien. ¿Quién es el que lo dijo? Yo. ¿Quién? Es Por las dudas me descuenta algún punto. Rodolfo, Rodolfo el que está hablando. Rodolfo. Muy bien, Rodolfo. Póngale 10, dice el otro gremialista, Deus. Che, bueno. El PBI es justamente un ejemplo de estos agregados económicos. Y es el que más vamos a hablar y el que más usamos, por eso en el programa van a encontrar agregados económicos, en los más usuales. El agregado económico es, como dice la Firmina, la formación de un cuerpo complejo constituido por varios elementos que tienen en común ciertas cualidades. ¡Wow! No, la idea no es que sepan esta definición ni mucho menos, pero la agregación económica, creo que no lo dije, pero estoy pasando de micro a macroeconomía. Cuando definí macroeconomía como rama de la economía, les dije el análisis en pocos conceptos agregados, sumatoria de un montón de componentes, me permite estudiar la economía desde lo macro, desde lo sistémico. Por eso siempre dimos el enfoque sistémico del flujo circular y luego esta parte de agregado. Entonces, la sumatoria de todos los valores agregados a lo que hacía referencia alguno de los compañeros, me da la sumatoria del valor agregado a la economía, que es un concepto económico o macroeconómicamente hablando igual o similar al de Producto Bruto, que ahora vamos a charlar. Si yo sumo acá como el ejemplo, dice, todos los salarios pagados en un año en una provincia, o el producto agrícola de un país en cierto lapso, o variables más totalizadoras como el consumo, la inversión, el Producto Bruto Interno de una nación, estoy hablando de agregados económicos. Alguien me puede decir, ¿y cómo sumar todo el consumo de un país? ¿Cómo sumar la inversión en términos de los bienes de capital puestos a disposición para fabricar otros bienes? ¿Cómo sacas el Producto Bruto? Bueno, justamente la construcción de los agregados económicos, que son algunos elementos no analíticos, sino justamente complejos, un cuerpo, surge de lo que se llama la contabilidad nacional, de las cuentas públicas. Profe, una pregunta. A ver, un segundo. Sí. Un segundo nada más. La construcción de ellos requiere, dada su complejidad, o sea, alguien me puede decir, pero ¿cómo es sumar todos los consumos, todas las producciones, de todos los bienes, de todos los servicios, para decir, esto es lo consumido o esto es lo producido? Bueno, hay un montón de elementos que usan las oficinas de estadísticas y censos que suelen construir estos agregados, o el Ministerio de Economía Nacional o Provincial, que son los que regulan o conducen este tipo de cosas, de forma tal de registrar lo que se llama la contabilidad o las cuentas nacionales. La construcción es complejísima, porque hay información que las empresas tienen que dar a estos organismos diciendo lo que producen.
Información que se releva de encuesta a los comercios para ver qué es lo que se compró y se consumió. Hay estimaciones de algunas cuestiones. Hay información que tenemos de los exportadores y de los importadores. Hay información de todos los salarios que se pagan en las distintas empresas. Se recopilan los datos de manera analítica, se van agregando en este sistema de contabilidad de cuentas públicas, de manera tal que salen como resultado de este bendito cuerpo complejo de algunos elementos con ciertas cualidades comunes, que quiere decir, sumo todos los consumos. Aunque suene difícil entenderlo, y no quieran saber lo difícil que es armarlo, estas oficinas, a través de formularios, encuestas, relevamientos, datos que se cruzan con el sistema impositivo de lo que declaran las empresas, o sea, un cúmulo de información que se va juntando de manera tal de construir los agregados económicos. El producto, con una de sus variables más conocidas, que es la que hizo referencia el compañero, Producto Bruto Interno, el valor agregado de un sistema, los salarios pagados en un sistema, el consumo de un sistema económico, son todos la inflación, la ocupación, o la desocupación como contracara, son los grandes agregados económicos, de manera tal que yo con ellos, la macroeconomía lo que dice es, yo puedo semblantear, puedo decir, fisonómicamente decirte, este sistema económico está mejor, está peor, porque tiene estas cuestiones que resolver, y por lo tanto acá tiene que poner el dedo el ministro de Economía o el presidente. Obviamente que el manejo de los agregados económicos conlleva una cuestión de juicio de valor que tiene que ver con lo que charlábamos recién. El Estado presente de modo socialista, hasta casi omnipresente, como decíamos, esto lo maneja por sí solo y decide las cosas por sí solo. En el mercado, estos agregados surgen de la agregación de valores que salen más de ese libre juego de la oferta y la demanda, donde el Estado lo único que estaría haciendo es sumarlos. En el medio, lo que charlamos recién, producto de los fallas y demás. La construcción de esto tiene mucho que ver con la ideología imperante, aunque y a efectos de salvarlo de esto, lo que tiene que ver con cómo los uso para después construir políticas económicas. La construcción del agregado económico suele estar bastante tabulado y nomenclado de manera tal que sea aceptación generalizada, no diría en todos los países del mundo, pero sí con criterios internacionales, a efectos de que la construcción del PBI sea parecido en todos los países para que pueda ser comparable. El ingreso nacional sea más o menos construido en todos los países para que sea más o menos comparable. Lo que quise decir es que una vez que los construyan los agregados, su uso tiene más que ver con el juicio de valor, de más mercado, más Estado. Ahí eso, me rectifico por si no lo expresé bien. ¿Alguien me quería decir algo? Sí, en realidad son varias preguntas con respecto a valor agregado. O sea, un agregado económico puede ser alguna tecnología agregado a cualquier producto o servicio que me permite tener una mayor ganancia, por un lado. Después, otra pregunta también sería si, por ejemplo, comparar una sociedad actual con la de hace algunos años atrás, decir, bueno, esta sociedad está mucho más informada porque consume más internet o está más comunicada, o sea, es distinto el consumo y los servicios que se dan dentro del Estado. O sea, hay estados, por ejemplo, supongo, ¿no? Otros estados que todavía están en otra etapa de desarrollándose y no tienen internet. A eso me refería, o quería preguntarle respecto a agregados. Sí, en realidad en ninguna de las dos ideas que me tiraste está el concepto de agregado como queremos transmitirlo. Por eso lo repito, porque a lo mejor no he sido claro. Agregado económico viene de agregación, sumatoria de todas las producciones de un país. Alguien puso ahí por la producción, sumatoria de todo lo que está sembrado en el país, para saber cuál es la superficie sembrada, sumatoria de todos los quintales de soja producidos, o todos los quintales de cereales producidos, sumatoria de todos los salarios pagados, de todos los bienes y servicios producidos para hacer la producción o producto. O sea, agregado como agregación de pequeñas partes en un cuerpo complejo, agregado como la sumatoria de cada una de esas producciones allá arriba, no con esta idea de que solamente le agrego tecnología. La tecnología es un factor de la producción más que puedes agregar. Perdón, Mariana. No, quería sumar algo. O sea, es agregado económico, nos referimos a las variables que se construyen
justamente agregando todos estos conceptos para tener indicadores del funcionamiento de la economía. Pero son variables, ¿sí? La ocupación en un país o la desocupación es la sumatoria de toda la gente que está ocupada y la sumatoria de la gente que está desocupada, o por diferencia entre la población económicamente activa con lo ocupado me sale lo desocupado. Más allá de la construcción, no, lo que quería decir era, ¿cómo sabés cuál es el agregado? La sumatoria de los que están ocupados en las empresas privadas, en el Estado, en todos los lugares del país, para saber cuál es la ocupación argentina. Y si yo tengo en la Argentina 45 millones de habitantes y la población económicamente activa son 25 millones de habitantes, digo una cosa que no estoy seguro, más o menos el 60%, y yo sé que todos los que están ocupados, definidos ocupados por determinadas características, y porque relevé y fui sumando todos los ocupados del país, agregándolos en este que se llama total ocupado, y hay 25 millones y tengo, no sé, 15 millones, hay 10 millones que están desocupados, que es más o menos el 30 o 40% que dicen que tenemos. ¿Cómo sale ese 40% de desocupación? No, eso es pobreza, desocupación es un poco menos. ¿Cómo sale? Del total de la población económicamente activa, sé cuánta gente tengo ocupada como construcción de agregado económico. Por diferencia, sé los desocupados. Son grandes núcleos de información, son agregados económicos desde la idea de que mirando solamente a ese agregado yo tengo una idea, por ejemplo, de cómo está la cuestión ocupacional. Mirando solamente el tema de inflación, sé cómo está la cuestión de precios. Mirando la generación del producto, sé qué se está haciendo. Ahora, cuando digo producto, no es la tecnología del producto que dijimos recién, es la sumatoria de todas las tecnologías en todos los productos, en todos los bienes y en todos los servicios. Ahí tiraron algunos ejemplos, inflación, ocupación, desocupación. Está bien, esa es la idea. Después vamos a charlar un poco de cada uno. Al compañero que me habló de internet y demás, no entendí bien cómo lo enganchábamos con agregados, perdón. Ahí Alejandro pregunta, ¿cualquier KPI que invente para medir la economía entra en el concepto de agregado? ¿Cualquier? KPI. ¿Tenés el chat? Alejandro, ¿podés hablar? ¿Qué es KPI? Cualquier métrica, está bien. Cualquier índice. Sí, la idea es que cualquier variable que pudiera indicarnos el estado de la economía, del estado global, macroeconómico, podría entrar como agregado económico. Sí, de todas maneras, al que lo dijo, repito lo que comentaba recién. Hay como se dice, hay lugares, yo no sé si están escritos, supongo que sí, pero tipo como si fuese la Organización Mundial de Comercio o organismos internacionales supranacionales, esa era la palabra que no me salía, a donde se definen algunas cuestiones mínimas a tener en cuenta para construir los agregados económicos. Quiero decir, si yo sumo una forma y saco mi producto, como dice el compañero, y armo un índice mío, y Brasil hace el suyo, y el otro hace el suyo, en general no son comparables. Entonces, a través de estas pautas de organismos internacionales se suelen respetar condiciones mínimas para medir la inflación de la misma manera en todos los países, para medir cómo se construye el producto, y para hacer todos, a través de las cuentas públicas, todos los países construir eso. Lo que no quiere decir que algún país construya otro distinto, que es lo que dice el compañero. Yo sé que hay sociedades desarrolladas, Lucy lo comenta siempre Mariana, que ¿cómo es que se llama? El índice de el ocio y el índice de desarrollo humano. Desarrollo humano. No todos los países lo calculan eso, a donde se complejiza la cuestión, y eso es un agregado. Ahora, a lo que iba, la construcción del producto y del Producto Bruto Interno en todos los países, después vamos a charlar tranquilos el viernes de cómo se construye cada uno, pero o del valor agregado, tiene que ser más o menos pareja en cuanto a la forma en que se arman y que se pone dentro de ese agregado económico. De manera tal que, si Brasil dice que tiene un PBI de 150.000 millones y Argentina tiene un PBI de 40.000 millones, sepamos que estamos comparando dos PBI construidos de la misma manera y que aquel tiene 4 veces más que el nuestro.
Y alguien puede decir, ¿y es mucho o es poco? Bueno, lo hacemos per cápita, lo dividimos por la población y entonces el PBI de Brasil es tal y el mío es tal, ¿se entiende? Pero la construcción de esos índices tiene un acuerdo de manera más o menos aceptada y generalizada para que se puedan hacer. Lo que no quiere decir que lo que dijo el compañero esté mal. Un país quiere construir un índice de contaminación, repito, lo podés hacer. Ahora, si no lo haces bajo pautas internacionales o comparable con otras, convengamos que sirve solamente para nosotros. La idea es, en general, cuando se ven los agregados económicos, no solo conducir el sistema hacia adentro, sino también ver el sistema hacia afuera. Bueno, ya me dijiste que te avise, ya estamos en hora. En respuesta a un mensaje que me mandaron por privado, la idea sí sería que para el viernes estén las notas. ¿Sí? Ah, está preocupado por el una PBI. consulta que me mandaron por privado. Está preocupado por el PBI que se puede. Después vamos a charlar algo de PBI y algunos otros agregados económicos. Vamos a ver qué significa PBI en términos de riqueza y de crecimiento de un país. Y vamos a hablar de otros agregados para ver cómo los usamos. El concepto macroeconómico de la economía es este sistema que definimos recién, que se maneja con el flujo circular, este sistema, si quieren ponerle en las fronteras de un país, lo puedo mirar observando o leyendo algunos datos que me agrega la contabilidad nacional, que son los agregados económicos. Como les dije hace un rato, un PBI que tiene, o un país que tiene un PBI determinado, una ocupación determinada, una desocupación determinada, una inflación determinada, una balanza con el exterior determinada, podemos decir que es un país más sano que otro. Cuando hablamos de países que son más importantes que otros, que tienen más crecimiento que otros, miramos cómo anda el PBI. Cuando hablamos de países que están mejor distribuidos, como decíamos hoy, es porque el país está repartido mejor ese PBI o esa riqueza generada. Cuando hablamos de países de, pero tenemos una inflación que es la más alta del Mercosur. Bueno, estamos comparando con otros países que tienen otro agregado económico, ese agregado económico que es la inflación, construida más o menos de la misma manera y que es más chica que la nuestra, o al revés, la tuya es más chica que la de los demás. Tenemos, ¿cómo se dice? Ocupación plena. Quiere decir que casi todos los que están en condiciones de trabajar, que se llama población económicamente activa, están ocupados. No, tenemos una desocupación fenomenal del 40%. Quiere decir que de la población que está en condiciones de trabajar, hay un 40% que no tiene laburo. Ese tipo de cosas se miden más o menos igual y sirven para esto del que estamos hablando. Y para que el que toma decisiones con estas grandes luces del tablero de comando diga, che, hay que poner ojo en la inflación, hay que poner ojo en la ocupación, si eso lo hacen con más mercado, con más Estado, es lo que charlábamos hace un rato. ¿Cómo se utiliza esto? Retomaríamos a partir del flujo circular de Perticarali, si puedo escanear eso como una figurina. Profe, hay una pregunta en el chat que me llamó la atención. A ver. De otra compañera. Acá tenemos una nueva estudiante ayudante. Lo que pasa es que me voy a quedar sin batería. Quedó atrás. Me queda una duda sobre externalidad. ¿Esa? Sí. La de Dayana, me queda una duda sobre externalidad. En caso que se dé una externalidad sin que esté en los planes de la empresa, pero esta la incorpora a sus costos, ¿sigue siendo externalidad? No. Si la incorporó, dejó de ser externalidad. Es externalidad si no la tiene incorporada. A ver, por definición, externalidad no está perseguido dentro de la actividad productiva. No se produce la externalidad como objetivo del proceso productivo. Entonces es difícil que la tenga incorporada. Ahora, si la internaliza, esa externalidad pasa a ser internalidad. ¿Me explico lo que les quiero decir? Por definición, la externalidad es algo no perseguido, como hoy me decían los ejemplos los compañeros. Yo hago la ruta y la externalidad es que sube el valor de los bienes o que estoy matando fauna y flora cuando paso con el camino por el medio como negativa o como positiva. Si yo en el costo de la ruta preveo el costo de la mano de obra, del cemento, de lo que sea, y a su vez le pongo un valor a la fauna y flora que maté, deja de ser externalidad, lo puse adentro. ¿Se entiende lo que digo? Y está en el costo y por lo tanto está en el precio, y ahí ya no es el concepto de externalidad porque está internalizado.
Mariana, opina lo que te parezca. Y no, creo que es bastante controvertido porque la externalidad, o sea, como darle un valor a ciertas cosas es bastante controvertido ya de por sí. Su incorporación plena nunca va a estar del todo tampoco en los costos. Pero bueno, no creo que sea tan lineal tampoco una respuesta a esto, digamos. Eso se entiende que es externalidad negativa. ¿Cómo? Eso se entiende como externalidad, pero negativa. En este caso sí, el ejemplo que dio Manchi, sí. 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 Ahora, ¿y qué pasa si... A ver, perdón, el ejemplo de recién. Si yo incorporo lo que estoy dañando al hacer una obra pública en el ambiente, yo lo estoy internalizando. Más allá de que, o sea, el concepto de externalidad tiene que ver con algo que se hace afuera del objeto directo del proyecto. Si lo internalizo, en lo que yo decía, lo meto adentro en el costo. También podría, a esa externalidad positiva, que es darle valor a los señores que tienen el campo, ir a cobrarle un impuesto adicional, porque, como le dice la ruta, ¿se entiende lo que digo? Entonces, subo el costo de la obra, pero lo bajo con los impuestos que recaudo, porque a estos tipos les voy a pagar un adicional por ser frentista de la ruta. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, estoy incorporando las externalidades positivas y negativas de manera, en una suma algebraica, para el costo de hacer esa ruta. En general, el mercado lo que hace es, ¿cuánto cuesta esta ruta en cemento, en mano de obra, en materiales, en lo que fuera, en recursos humanos? Y eso es lo que se entiende como costo, evitando incorporar tanto externalidades como externalidades positivas como negativas. Pero como dice Mariana, no es tan sencillo, ¿eh? Sí, perdón, amigo, ¿qué iba a decir? Cuando una empresa, por ejemplo, daña el ambiente, como decías vos recién, y el Estado le dice, bueno, hay que reparar el daño, se tiene que meter dentro del costo, definitivamente. Y es relativo, justamente, el mercado no reconoce y no lo mete dentro del costo, y por eso, perdón, estaba contestando lo que preguntó alguien ahí, sí, no se mete dentro del costo y por eso se critica, o mejor dicho, se dice que el Estado tiene que participar porque el mercado no lo está reconociendo. Algunas cosas que hace, lo vamos a charlar un poco más en economía ambiental, ¿no? Pero, perdón, esto que estoy escribiendo es porque una compañía preguntó si acá es costo por unidad de capital, acá es la abreviatura de capital. Ah, sí, sí. No, le decía a este muchacho, el mercado no reconoce generalmente las externalidades y no las incorpora en el precio. Lo que hace el Estado para corregirlo, o lo que puede hacer es, o te obliga legalmente a que construyas esa planta de tratamiento para no emanar cuestiones que contaminen, lo que te obliga a meterlo dentro del precio, sí o sí, porque si vos tenés eso te va a salir más caro cada uno de los productos, o bien dejar que eso se contamine, el Estado lo arregla a esa polución y cobra un impuesto adicional por contaminación, le cobra alguna cuestión de derecho a contaminar, como se llame según el lugar del mundo, para que ese tipo que está contaminando tenga un adicional que por consecuencia también lo afecte en sus ganancias. O sea, si el precio se lo pone el mercado y él tiene más costos que los que no contaminan, va a ganar menos. Sí, la idea en ese caso es que al internalizar esas externalidades, como dijiste, digamos, van a disminuir su ganancia y a lo mejor ese óptimo de producción que habían visto antes sea más bajo y por ende la contaminación, en el ejemplo, también sea más baja. Entonces la idea es que se logre reducir de alguna forma las externalidades de ese modo. El tema es qué valor le das a esa contaminación y eso claramente va a influir después en dónde encuentre el óptimo de producción la empresa y cuánto contamine. Y ese cuánto vale la contaminación va a depender de muchas cosas, del valor que le dé la sociedad, y no puede ser distinta en distintos lugares del mundo, o según el nivel de ingresos que tenga una sociedad. O sea,
es bastante controvertido y eso, bueno, lo vamos a charlar también un poquito después. Inclusive Pero es una forma. en lo que hoy les decía que está marcado en amarillo, aunque no es objeto a lo mejor de estudiarlo porque no entramos en ese detalle, van a ver en Mochoni Becker, en estas preguntas, en esta parte que vimos sobre fallas de mercado y economía y presencia del Estado, el óptimo social y el óptimo privado. No lo podía haber dicho mejor Mariana como lo acaba de explicar. El privado tiene un óptimo donde está produciendo y se siente cómodo, y si yo le agrego ese valor de la contaminación, lo estoy trasladando a que trabaje en el óptimo social, en el sentido de que, ¿qué quiere la sociedad? Y que le venda, pero no que no contamine. Pero ahí ese óptimo puede ser distinto, entonces no va a querer ofrecer todo eso. Y ahí entramos a jugar en cuestiones donde, como está mirado desde el lado del mercado, puede haber una inexistencia de oferta por parte de alguien al que yo le digo, señor, usted no puede vender si está produciendo de esta manera, contaminando, porque tiene que pagar más. Entonces agarra y desaparece la empresa. Entonces el Estado juega con esas cosas en su presencia diciendo, no, yo necesito que se produzca, arreglo lo que contamina, pero le cobro alguna diferencia. Y ahí vamos jugando con estas cuestiones que, como dice ella, no es nada sencillo. Una empresa que trabaja, el ejemplo del IBI, una empresa que trabaja aguas arriba, poluciona, contamina, aguas abajo la toma una ciudad para hacer agua potable, y primero de eso tiene que hacerle un tratamiento el doble de caro porque lo que viene está podrido desde arriba. Ahí hay una transferencia de una externalidad de una parte de la sociedad a otra. Y el mercado no lo reconoce, porque el que está contaminando, si nadie le dice nada, va a vender al precio que tiene, va a ganar guita, y no va a estar pensando en ese óptimo social. Ahora, el Estado piensa en su conjunto. Yo estoy permitiendo que este gane acá arriba, contamine y lo tengo que corregir acá abajo. En algún lado esas compensaciones deberían darse, dicen los que plantean que el Estado tiene que estar presente en esto, porque el mercado si no, no lo va a reconocer. Vamos a absorber socialmente los costos aguas abajo para que el agua sea potable de lo que contaminó un privado arriba. Esto que han escuchado más de una vez que ganancias privadas y costos sociales y pérdidas sociales, ¿se acuerdan? Lo habrán escuchado una vez. Las ganancias se privatizan, las pérdidas se socializan. Este tipo de cuestiones en el medio ambiente están todos los días. Entonces, si dejo que el mercado funcione solo, hay un problema en ese sentido. ¿Y el Estado en qué se mete? Y bueno, en tratar de que se incorpore a la idea de la producción y del privado, que si hay costos por externalidades, tendrían que estar adentro del costo. Sí, también lo que digo, de su componente costo de producir el bien o servicio. Meto la cuchara un cachito. Este concepto, Sí, dale. hablábamos hoy de externalidad. ¿Puede ser más fuerte, Lucy? ¿Me escuchan? ¿Ahora? Yo bajo. Este concepto de externalidad, de alguna manera, o explicado en algunos libros, está dado como un costo que un privado no asume y lo tiene que asumir un tercero. Ese tercero que, como decía Manchi, puede estar en la parte de abajo del río y tiene que pagar más para potabilizar el agua que está tomando, porque una empresa que está aguas arriba tira efluentes sin tratar. Entonces, es un costo que un tercero tiene que asumir y no se ve, no tiene ningún beneficio por eso, ni es compensado, o en ese caso si fuese una externalidad negativa, o podría ser una externalidad positiva, como hablábamos, donde el que se ve beneficiado no paga ni retribuye de ninguna manera al que le generó esa externalidad. Y este concepto de externalidad viene de que sale afuera se hace afuera de la empresa, se externa, para tener en cuenta cómo lo trata la bibliografía, ¿no? Es un costo por el que no se los ve compensado o un beneficio por el que no se paga. Muy bien, Mariana, y muy bien, Lucy, porque lo han explicado muy bien. Aparte no andan golpeando la mesa como yo, tiene razón Martín, que le hago ruido cuando hablo. Bueno, yo no sé si no hay más preguntas o algo, yo diría ya que por la hora ya nos pasamos un poquito, ya estaríamos. Sí, el viernes, si tenemos las notas, las charlamos al principio un poco y retomamos a partir de flujo circular ampliado y
seguimos con agregados económicos. Nos ¿Puedo vemos. hacer una consulta con respecto a una de las ejercicios del parcialito? ¿O ya no fuimos mucho? No qué no sé qué les parece a los otros, pero por ahí socializarla el viernes. La idea Sí, era- Ahora se fue la mitad de la gente. Sí, Ah, la idea era el viernes tomarnos un ratito cuando tenga las notas en que nos transmitan algunas de las preguntas y podemos, como dijo Mariana, para charlarlas entre todos. bueno, muchas gracias. Voy a Chao. tratar de Saludos. voltearme las manos. Perdón, Martínez. No, profe, no hay problema. Lo que pasa es que me quedó eso en la cabeza y por ahí usted no se daba cuenta y era para que lo sepan, más que nada. No, pero está perfecto. Gracias por el aporte. Aparte, viste, la gente grande ya movemos las manos, nos rajamos la cabeza, algo así. Esta es la curva de oferta y demanda que está cruzada. ¿Viste? Bueno, nos vemos, profe. Hasta luego. Nos vemos, gente.